El pasado mes de noviembre se cumplieron 8 años, ni más ni menos, del desastre del Prestige, un superpetrolero de largo aproximadamente 2 campos de fútbol y con 80.000 toneladas de fuel en sus bodegas, que se derramaron por toda la costa del Cantábrico. En Euskal Herria también notamos sus efectos. Bien, pues 8 años después vamos a recordar con detalle todo lo sucedido. El 13 de noviembre de 2002 se hundió frente a las costas de Galicia el barco Prestige. El Prestige, lógicamente, era un petrolero, llevaba crudo, lo que se llama heavy fuel, es decir, crudo muy pesado, muy contaminante. Y el barco era un barco que tenía todas sus certificaciones al día y en principio tenía la navegabilidad perfecta. Lo único que se puede decir al respecto es que es un barco de 1978 y por lo tanto era de un unicasco. Actualmente los petroleros son de doble casco. Las circunstancias que ocurrieron aquel 13 de noviembre fueron especiales. El barco perdió las máquinas y por lo tanto estuvo a la deriva durante mucho tiempo, lo que se llama también algarete. Y antes de que se tomasen decisiones para su rescate y salvamento, pues pasaron horas cruciales en las que el barco tuvo que sufrir y tuvo que soportar unos esfuerzos excepcionales porque la mar era muy fuerte. Para entonces se había abierto la brecha y hasta que se tomaron decisiones pasaron casi un día y medio. Al final se tomó una decisión de alejar el buque a más de 200 millas, si es posible. Se supone que querían hacer un trasvase con más tiempo, lo cual es un poco complicado de entender porque a 200 millas las aguas nunca son más tranquilas. El trasvase sería también complicado. Tenía que haber entrado en puerto de refugio, que tenía que haber sido cualquiera de, y ahora no vamos a discutir sobre el calado y el puerto de refugio, no tiene ningún sentido, pero cualquier rada de aquella, puertos de refugio, que están además contemplados en la ley española, alguien se le ocurrió que no, que cuanto más lejos mejor, no sabemos para qué. Hace 8 años decíamos que era un absurdo, pero antes de hundirse el barco, de partirse en dos, decíamos que era un absurdo lo que estaban haciendo, que realmente estaban repartiendo todo el fuel que se iba diseminando por todas las costas. Estuvo 6 días a la deriva y el resultado fue el reguero de chapapote que dejó por todos lados. Miles de voluntarios vestidos de blanco pasaron meses limpiando las costas de Chapapote. El barco llevaba carga, creo recordar, de 76.000 toneladas, de las cuales se perdieron 63.000, lo cual es una cantidad inmensa. Entonces empiezan las responsabilidades, empiezan las indemnizaciones y las valoraciones. Desde 1969 hay un convenio de los aseguradores de los barcos de la responsabilidad civil que establecen que haya causa culpable o no la haya, es decir, por una responsabilidad objetiva, ellos ponen 22 millones de dólares siempre que ocurra un desastre de este calibre. Quienes aseguran estos barcos, la responsabilidad de estos barcos, no son compañías de seguros habituales, sino son compañías mucho más grandes y con unos programas de reaseguro mucho más amplios. Se llaman clubs de P&I, clubs de protección e indemnización. En el caso del Prestige, el seguro estaba perfectamente legal, no había ningún problema. En concreto, el club se llamaba el London Steamship Mutual Insurance. Es un club de primera fila, es un club del pool y no tenía ningún problema en aportar los 22 millones si hubiese sido una responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué la Fiscalía no se conforma con esos 22 millones de euros, que ya saben que los tienen porque es objetivo, y decide inculpar al capitán o inculpar al barco o al armador? ¿Cómo se lleva el proceso? Pues el gobierno en ese momento decidió llevar el asunto por la vía penal, en vez de por la vía civil. El Código Penal no te limita la pena, te impone la pena sin límites. Y esa es la vía que ha seguido el gobierno para conseguir la mayor indemnización posible. Y el capitán pasó de ser un náufrago
a ser un villano. El capitán en un principio fue inculpado, estuvo en la cárcel, costó sacarlo de la cárcel. Él nos decía que él pensaba que el recibimiento que tenía cuando vino la Guardia Civil, que pensaba que era protegerle, era porque era un héroe y acabó en la cárcel. Es la mayor tragedia natural que hemos vivido en el Estado. En Galicia ya habían sufrido un caso parecido años antes, que fue el caso del Mar Egeo. Aquel caso lo viví yo en primera persona porque era el asegurador del club de Pianay. El buque embarrancó justo enfrente de la Torre de Hércules y al embarrancar justo enfrente de la Torre de Hércules, el barco por lo menos ahí lo teníamos controlado. El vertido fue mucho menor y el fuel se incendió. En lugar de ir a las aguas, se fue al aire. En el caso de British Petroleum, ¿qué responsabilidad tiene tanto la compañía como el seguro, en este caso de la compañía? Son seguros astronómicos para catástrofes de esta naturaleza, pero no ha hecho falta porque BP, no sé si desde un punto de vista marketingiano, BP ya de antemano ha adelantado cantidades millonarias si hace falta para indemnizar a los perjudicados. Las aguas de Florida pues no son las mismas que las de Galicia, es decir, la temperatura es completamente distinta. Lógicamente, cuando se está desprendiendo fuel oil en aguas de Galicia, se desprende, si os acordáis, por unos hilitos casi congelados. Y sin embargo, en el caso de BP, aquello parecían borbotones como si fuese casi vapor, y era por el calor de las aguas. La aseguradora tiene responsabilidad por lo que ha firmado, por su contrato de seguro. Es decir, tiene responsabilidad por sus 22 millones. El resto de responsabilidad sería el armador.